Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de la pausa, nos acompaña en entrevista a Venevisión Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Hermano, buenos días, de verdad, muchas gracias por la invitación y aquí estamos, pues. Ayer un titular decía que usted había retirado su candidatura. ¿Ha retirado Luis Alejandro Ratti su candidatura a la presidencia? No, para nada. Nosotros escribimos un mensaje a la nación y al mundo donde el día de hoy, de manera formal, vamos al Consejo Nacional Electoral a renunciar nuestra participación en la comisión de alto nivel que fue conformada para debatir puntos y fortalecer las garantías electorales para este proceso. Así motivar a los venezolanos a participar. Hasta ahora, esa comisión, con todo el respeto a las organizaciones políticas, ha sido solamente una reuniones de pote de humo. No se llega a ningún tipo de acuerdo, no se discute nada interesante que sea en beneficio de la participación de los venezolanos y tampoco ha habido respuesta por parte de los rectores de las propuestas que hemos realizado allí y también las propuestas que hemos entregado formalmente por escrito cada uno de los rectores. Entonces creo que faltando 3 semanas para unas elecciones en las cuales estamos pidiendo el cambio de fecha y no hay respuesta de ello, y estamos pidiendo una reunión entre los 5 candidatos para definir puntos importantes para que los venezolanos puedan participar de manera confiada en un proceso electoral que define el destino del país, yo creo necesario entender que esta comisión debería ser integrada por un miembro que represente a cada uno de los candidatos y no por las organizaciones políticas, porque nosotros debemos definir que este proceso es presidencial por encima de todas las cosas y que debe haber igualdad de condiciones. Cuando tú llevas un punto como el cambio de la fecha de las elecciones, te saltan 10 personas que representan al partido de gobierno estando en contra, entonces no hay igualdad de condiciones. Aquí el acuerdo electoral y el acuerdo político se llega entre los 5 candidatos y los rectores enviando un mensaje a la nación y a todos los venezolanos que es necesario salir de este gobierno por la vía del voto, pero es necesario que existan garantías las cuales no hay. Han pedido cambio de fecha. ¿Qué fecha han propuesto? Nosotros propusimos hace un mes aproximadamente que las elecciones presidenciales se realicen el 15 de julio de manera separada con la del Consejo Legislativo. Eso no tiene que ver una cosa con la otra. No podemos venir a manipular, porque es una estrategia de manipulación para confundir al elector. Las elecciones presidenciales son las más importantes de la historia, las de este año. Pero vamos a ponerle la fecha para que los venezolanos se sientan motivados, podamos llamar de verdad a las organizaciones como la ONU y la Unión Europea a participar como observadores internacionales. Yo recuerdo que uno de los candidatos dijo que si la ONU no venía, él no iba a participar. La ONU está diciendo que no viene, porque estas no son las garantías que exige el mundo y que exige el pueblo venezolano. Entonces debemos realizarlas el 15 de julio y separarlas de los consejos legislativos. Las de consejos legislativos debieron ser realizadas con las elecciones de gobernador. Entonces aquí están haciendo lo que les da la gana. Creo necesario votar. Yo llamo a todos los venezolanos a votar en las elecciones presidenciales. Metan su mente y su vista en su candidato, en el candidato que va a cambiar y refundar y reconstruir a Venezuela, porque es lo más importante. Este gobierno sigue aquí y lo que tenemos, lo que nos queda como país, puede terminar en una destrucción total. Usted hablaba del 15 de julio. ¿Cree que si se postergan las elecciones, sí van a venir las organizaciones y los organismos internacionales a realizar la veeduría del proceso? Sí, yo creo que sí, fíjate. Dentro de conversaciones y los anuncios que han hecho los organismos internacionales como la Unión Europea, ellos han hablado que la convocatoria de elecciones ha sido atropellada. Lanzan una fecha en abril, primero para que no les dé el tiempo de la organización como tal para enviar sus observadores. Eso lleva un proceso, eso es un protocolo. Después que ellos le dicen que no pueden ser, que el tiempo no da, ellos inmediatamente dejaron que vayan acercándose a abril para cambiarlas a mayo. Y ahora, por supuesto, hay menos tiempo. Hay que darle un lapso, por lo menos mínimo de 60 días, para que ellos puedan enviar sus comisiones. Eso lleva un protocolo. ¿Por qué no lo anunciaron desde febrero, desde marzo, que eran en julio? ¿No era mejor? ¿Por qué generar caos y conflicto en el país como están acostumbrados este gobierno a realizar anuncios que generen conflicto, caos y desesperación en los venezolanos para generar confusión, manipulación, y eso lleva una abstención? La abstención es la victoria de este gobierno. Eso es la abstención. El primer llamado a votar, ¿qué hay?
realmente es propiciado por el mismo gobierno a nivel anónimo es en las redes sociales, porque saben que la abstención genera la victoria del gobierno. Y si el pueblo venezolano sale a votar masivamente, sin miedo, como valiente, garantizamos que en estas elecciones salimos del gobierno de una vez por todas y podamos refundar la nación, que es lo que necesita este país para tener una estabilidad política, social y económica. Usted hablaba de la necesidad de una candidatura única de oposición. ¿En qué parámetros puede alcanzarse un acuerdo para establecer una candidatura única? Mira, el acuerdo puede ser. Es necesario que exista ese acuerdo. Fíjate tú, los venezolanos piden una candidatura diferente al sistema político de los últimos años. Es una realidad, porque si no fuera así, las encuestas no arrojaran un 65%, un 60% de los venezolanos que no quieren votar, porque los candidatos y los nombres que sonaban en enero y febrero eran más de lo mismo. Si nosotros buscamos un mecanismo, busquemos 5 encuestadoras serias que no estén comprometidas con ningún candidato, busquemos a la eclesiastía, representantes de diferentes sectores eclesiásticos, a velar por la transparencia de las encuestas. Nosotros, una semana antes de las elecciones, podemos definir una candidatura única y debemos firmar ese acuerdo y aceptar los resultados. No importa quién sea, pero debemos aceptarlos. Significa que para que esto se dé, debemos también ceder y dejar de ser soberbios. No porque tengas un aparataje o tengas todos los recursos del mundo, significa que tú tienes la aceptación del pueblo venezolano. No quieran comprar la candidatura. Vamos a poner el candidato que el pueblo quiera. Ahora, hemos tenido, yo de verdad me he puesto solidario con uno de los candidatos por situaciones que han venido afectando su campaña, porque yo también he recibido amenazas e intimidaciones en los estados que hemos visitado, que hemos caminado por parte de sectores del gobierno. Y entiendo que eso es parte de las garantías que no se han cumplido. Entonces hay que ser solidarios entre los candidatos, pero debemos coincidir en algo, hay que salir de este gobierno. Si amamos a Venezuela, yo reto a los candidatos a unificarnos, pero por una candidatura que refleje la aceptación de todos los venezolanos en su mayoría. Entonces vamos a romper con esa polarización, con la tradición política, algo que ha afectado a los venezolanos. ¿Existe la posibilidad? Sí, ya estamos conversando. Yo he conversado con Javier Bertucci. Yo había conversado en un principio con la intención de reunirme con uno de los candidatos. Yo creo que el llamado que hice para conversar ha tenido eco y ha sido aceptado por los candidatos. Ahora, de allí a la realidad que se consolide es otra cosa. Pero sí vi la disposición de Javier Bertucci y de mi persona. Estamos dispuestos ya, por lo que él ha comentado también a través de su Twitter y a través de los medios de comunicación, de existir la posibilidad. Pero debemos buscar un mecanismo real, ¿vale? Real. Aquí lo que está en vida no es la candidatura nuestra. Nosotros los políticos o aquellos que nos prestamos a la política estamos puestos por un tiempo y ahí vemos los resultados. ¿Cuántos dirigentes políticos están pasando ahora en la historia, siendo hasta jóvenes, por malas decisiones políticas? Entonces tomemos las mejores decisiones. A mí no me interesa realmente si yo sigo en la palestra política o no. Yo lo que quiero es salir de este gobierno por la vía electoral. La campaña electoral, hablaba del tiempo. Ya entramos en los últimos 20 días previos a las elecciones. ¿Qué está en la agenda de Luis Alejandro Ratti para la campaña? Mira, nosotros venimos caminando, ya recorrimos el oriente del país. Decidimos que nuestra agenda sea 2 visitas mínimos por estado durante toda la campaña, lo que es la precampaña y la campaña. En la precampaña ya recorrimos el oriente, el occidente y el centro. Ahorita vamos a visitar la región andina, los llanos, volvemos al oriente. Mañana martes estamos en Yaracuy. El jueves, viernes, sábado y domingo vamos a estar en todo el oriente del país visitando 4 estados: Bolívar, Anzoátegui, Sucre y Monagas. De allí tenemos una gira por Lara, Zulia, regresamos hasta Trujillo. Eso es lo que tenemos planteado en las próximas 2 semanas. Simultáneamente, la gira usamos los 4 últimos días de la semana para las giras en el interior y los primeros 3 días de la semana para el centro del país, lo que es Distrito Capital, Miranda, Aragua, Carabobo y Cogede, y parte de Guárico como San Juan de los Morros. De esta manera tratamos de abarcar la mayor cantidad de estados, la mayor cantidad de municipios y sectores, caminando casa por casa, caminando los mercados municipales, los mercados libres, los centros comerciales, a los comerciantes, a la persona que está comprando o que está intentando comprar. Porque mucha gente sale a comprar
y cuando llega nos hemos dado cuenta que la gente sale de verdad más triste que como llegó. Entonces nosotros debemos trabajar durante la campaña, llevar el mensaje de refundación, de transformación de todo lo que es el sistema económico para Venezuela y por supuesto darle a la gente a entender que es necesario devolverle la sonrisa a los venezolanos. Nos queda menos de un minuto. ¿Es insuficiente el tiempo establecido para la campaña electoral? Es insuficiente el tiempo establecido para que los venezolanos tengan garantías electorales. No hay tiempo para que los candidatos también puedan recorrer todos los estados es decir, ¿usted pensaba que recorrer los estados de la forma en la que lo está haciendo en este momento? Mire, yo creo que para ninguno de los candidatos el tiempo es suficiente para visitar la mayor cantidad de municipios, porque podemos visitar los 24 estados. Nosotros podemos visitar las capitales, pero Venezuela es toda. Y una campaña electoral comúnmente y normalmente en cualquier país del mundo y anteriormente en Venezuela, tú visitabas la mayor cantidad de municipios posible y le llegabas a cada uno de los venezolanos. La gente necesita ver quién es su candidato, necesita sentir a su candidato, necesita sentir a quién va a ser el presidente de este país y recibir el mensaje. La gente aquí no tiene con quién hablar. Va a hablar con un alcalde y no existe. Va a hablar con un gobernador, es imposible. Y mucho menos con el presidente, Dios mío. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti. Nos acompañó Luis Alejandro Ratti, candidato presidencial en entrevista a Venevisión. Amigos, hacemos una pausa y ya regresamos con más de Noticiero Venevisión.